Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta y hoy día en esta cápsula vamos a ver un poco de la historia del pensamiento administrativo a través de básicamente de los últimos 150 años aproximadamente. Vamos a hacerlo rápido, probablemente se nos queden algunos autores y algunas teorías afuera, pero estamos tratando de cubrir los que nosotros pensamos que son los más relevantes autores en el pensamiento de la administración. Así que vamos a la slide. Bien, en términos generales vamos a partir cuando se inicia la revolución industrial, sí, a mitad del siglo XIX. Antes de la revolución industrial, la verdad es que hay bastante evidencia de la existencia del management y de alguna manera del estudio y de ciertas prácticas que se seguían para efectos de administrar, de alguna manera de que funcionaran las organizaciones. Hay evidencia incluso en los animales, en las abejas, en las hormigas, en distintos tipos de colonias animales o grupos de animales, pero en la historia de nuestra civilización, de la civilización humana, obviamente que hay ejemplos muy claros en los egipcios, en los romanos y griegos, en nuestros continentes, los mayas, los incas, entre muchas otras, de alguna manera, ejemplos que muestran cómo existían ciertas prácticas que se transmitían en el tiempo y que hacían que las organizaciones pudieran funcionar. O incluso que habían gente que se dedicaba a estudiarla detenidamente de modo de tratar de aprender y tratar de mejorar las prácticas de la administración. Ahora, esto de alguna manera se potenció muy fuertemente con la aparición de la tecnología y en la revolución industrial, en particular la máquina de vapor y otras tecnologías que ayudaron a aumentar la producción, la productividad que hasta antes era muy basada en básicamente el desempeño de las personas y en la fuerza, con algunos utensilios, con algunas herramientas, pero sin duda la aparición de la máquina, y la máquina a vapor inicialmente, posteriormente la eléctrica, pero inicialmente a vapor, obviamente que impactó, y eso requirió de que, dado los volúmenes de producción, dado la cantidad de personas, dada la aparición de fábricas muy grandes, que de alguna manera se tuviera que estudiar de manera más eficiente cómo se podía gestionar una organización. Es así entonces que al inicio del siglo anterior, justo más o menos con la invención del automóvil, en esa época aproximadamente se utiliza como una señal, ¿cierto?, la aparición del automóvil y la producción masiva, digamos, en serie que tenía Ford y este famoso modelo del Ford T. Entonces aparecen varios grupos generalmente ingenieros que buscaron cómo optimizar o cómo eficientar, digamos, el funcionamiento de las prácticas. Y así surge, por ejemplo, la administración científica de Taylor, con todos sus principios de administración científica, y lo que se hicieron famosos los estudios de tiempos, tareas y de alguna manera de movimiento. Es decir, cómo uno podía, por ejemplo, en una fábrica, organizar la producción y organizar las líneas de producción de modo que fueran lo más efectivas posible y fueran lo más eficientes posible. Y se estudiaban entonces los movimientos, dónde tenía que estar la disposición de las distintas personas, cómo tenían que estar organizadas, etcétera. En paralelo, ahora en Francia, ¿cierto? Henry Fayol y otros también estudiaban estas mismas situaciones y trataban de generar unos principios básicos que pudieran ser aplicables no solamente por una fábrica en particular, sino que por múltiples fábricas o incluso en organizaciones que no fueran necesariamente completamente fabriles, ¿cierto? Y ahí surgen otros principios, los 14 principios de administración, que de alguna manera conversan con los de Taylor, porque hay algunos elementos que se repiten, como por ejemplo la división del trabajo o la autoridad, la necesidad de una cierta jerarquía, de que alguien de alguna manera determine qué hacer o no al resto de las personas que trabajan en ese equipo, el tema de la unidad de mando, de modo que no haya de alguna manera duplicidad en los mandos y órdenes confusas o instrucciones confusas que puedan de alguna manera confundir a las personas que están bajo su dirección o comando. También es muy importante, y por eso aparece ahí el tema de proceso administrativo, porque Henry Fayol de alguna manera y su equipo, su grupo,
impulsa lo que se denomina el proceso administrativo hasta hoy día, que son de alguna manera las tareas que tienen que hacer los managers, independientemente del nivel jerárquico en que estén, independientemente de que sea, por ejemplo, un supervisor de un equipo de trabajadores, o el gerente máximo de la organización, o el presidente de una nación. Bueno, independientemente del nivel jerárquico, los que tienen tareas de administración van a tener que realizar unas actividades que las organizó en 4 o 5 grupos, los que ahora se conocen como planificar o planear, organizar, dirigir y controlar, que son actividades que se mantienen y que tienen que realizar los managers, las personas que administran reiteradamente. Ellos hicieron un aporte muy importante a la disciplina de la administración y el estudio más sistemático de cómo mejorar la práctica administrativa. Junto con eso, un poco ya quizás un poco más orientado al funcionamiento de la organización, pero desde el punto de vista más institucional, desde el punto de vista de cómo son las organizaciones. El otro era más bien de la práctica. Aparece Max Weber, un alemán, ¿cierto? Más bien vinculado al pensamiento, el pensar, ¿cierto? De cómo funcionan las organizaciones, y él propone la famosa, voy a decirlo así, burocracia, que es, a diferencia de lo que las personas podrían pensar, la burocracia fue ideada como una organización ideal. Es decir, cómo yo puedo de alguna manera hacer, aprovechando la tecnología que existía ahí, que venía de la organización, perdón, de la revolución industrial y que se estaba potenciando y desarrollando fuertemente, cómo uno podía ayudar o contribuir a que la organización diera su máximo producción, diera su máximo potencial. Y para eso, en el fondo, la burocracia surge como una alternativa, como una idea de organizar los grupos de trabajo, las actividades al interior de una empresa, de una institución, de modo que fueran lo más parecida a una máquina ideal, de modo que ojalá las personas desempeñaran una tarea que fuera similar a la tarea que hace una pieza dentro de una máquina, o sea, que fuera muy sistemática, muy clara, muy obvia, que todo el mundo la pudiera hacer y que se pudiera medir claramente ese desempeño en función de lo que se había definido. Ahí aparece el tema de los cargos, es decir, la descripción de las tareas que una persona tiene que realizar. Y eso además con algunas orientaciones filosóficas, como por ejemplo el buscar ser equitativo, el buscar ser que independientemente del origen, independientemente de las características de la persona, se le midiera por lo que correspondía a su cargo, ¿cierto? Y además que las personas ojalá fueran asignadas a los cargos que ellos tuvieran las habilidades, y no por otras razones como por ejemplo amistades u otras. Pero sin duda el énfasis central era tratar de buscar que la organización tuviera la mejor performance posible, dado los recursos que tenía. Y todo el enfoque de la burocracia y por lo tanto de la organización y el diseño de la organización hasta hoy en día ha sido muy importante, impacta todo lo que tiene que ver con la estructura en las organizaciones y el pensamiento respecto a la estructura. Junto con eso después empezaron a aparecer lo que se denominó la escuela de las relaciones humanas, que el énfasis fue un poco menos por decirlo así, en los procesos, un poco menos en la mezcla con la tecnología, un poco menos en cómo este principio científico de cómo optimizar. Fíjense que casi todas estas cosas no consideraban tanto a los humanos, lo consideraban en términos de su capacidad física, pero no en respecto a sus motivaciones, no en respecto necesariamente a sus identidades, a sus deseos, etc. Max Weber lo considera un poco más, pero en la Escuela de las Relaciones Humanas vuelca su enfoque, ¿cierto?, justamente a las características o a los factores digamos psicológicos, los factores humanos que nos hacen a la gente o a las personas desempeñarnos. Y relacionado con eso está un estudio muy famoso, los estudios de Hawthorne, que de alguna manera determinan o dan a la luz la idea de que las personas cambian su comportamiento, por ejemplo, si saben que son observados o no son observados, y también qué es lo que se va a observar. Entonces, eso demuestra que el comportamiento de las personas es influenciado
apreciado por otros. ¿Y por qué puede suceder así? Pueden haber múltiples razones por las cuales las personas quieren agradar o quieren de alguna manera cumplir con lo que las expectativas, lo que fuere, pero su comportamiento va a ser de alguna manera afectado por el desempeño. Por el desempeño, por la observación o por la participación o por el involucramiento con otras personas. Y de ahí entonces surge toda una línea de investigación que se focaliza más en el lado humano de los trabajadores y los que participan en una empresa. Muy importante es el trabajo en ese sentido que hace Maslow, que propone un modelo de motivación que hasta el día de hoy se sigue utilizando y es un elemento muy central, el que habla que básicamente las personas, su desempeño va a estar determinado de alguna manera por su motivación, y la motivación va a estar determinada por la satisfacción de ciertas necesidades que las personas tenemos que lograr, cumplir. Y estas necesidades estarían organizadas en una cierta jerarquía, lo que se llama la pirámide de necesidades, ¿cierto? De Maslow, que parte de las necesidades físicas, por ejemplo, comer, de resguardo físico, de cobijo, necesidades de alguna manera de seguridad, de saber que uno va a estar bien físicamente, o después algunas necesidades que se denominan más sociales, que tienen que ver con la pertenencia o afiliación a grupos, por ejemplo, a una familia, o a un grupo, por ejemplo, etario, o a un grupo, de fans, o de intereses, y también necesidades de alguna manera de reconocimiento, que las personas, que la sociedad, que la gente te reconozca, te valore. Y finalmente en la cúspide de esta pirámide de necesidades estaría la necesidad de autorrealización, que es muy importante porque para muchas personas supuestamente ese sería la aspiración máxima, es decir, avanzar en esta jerarquía de necesidades hasta lograr la autorrealización. Y esto Maslow plantea que obviamente las personas están en distintos estados, pueden tener necesidades distintas, y los managers tienen que reconocer estas necesidades y cómo de alguna manera a través de su gestión, de su liderazgo, de su diseño de tareas, ¿cierto?, pueden afectar o pueden ayudar a que las personas estén más motivadas y por lo tanto se desempeñen mejor. Consistente con eso, y a fines de los años 50, ¿cierto?, aparece MacGregor con su libro clásico en que habla sobre la teoría X y la teoría Y. MacGregor, un discípulo de alguna manera de Maslow, obviamente con un énfasis en la motivación y por lo tanto en cómo considerar la parte humana, tanto de los managers, pero también de los trabajadores, puede afectar su desempeño y puede afectar el funcionamiento, y por tanto, para efectos de mejorar la administración de una organización, es importante el considerar lo que él denominó dos enfoques distintos, la teoría X y la teoría Y. Las teorías X e Y planteadas por MacGregor presentan dos visiones distintas que tienen los managers de cómo funcionan las personas y las organizaciones. En la teoría X, una visión un poco, diríamos así, más pesimista respecto a las personas que no les gustaría el trabajo, que están ahí más bien obligadas, y que por lo tanto, para efectos de que las personas puedan desempeñarse mejor, es muy importante el control, la autoridad, el dar instrucciones, y estar vigilando y controlando permanentemente si las personas están o no cumpliendo las órdenes y haciendo lo que les corresponde. La teoría ahí una versión, un enfoque, una visión más optimista del ser humano, que de alguna manera no odia el trabajo, sino que más bien en su esencia está el tener alguna actividad, el buscar una actividad o buscarle significado a las cosas que hace, y desde ese punto de vista se vincula, por ejemplo, con lo de Maslow respecto de buscar la realización o el reconocimiento. Entonces, si eso es así, el rol del manager es un poco distinto, la supervisión tiene que ser menos directa y menos basada en la jerarquía, siempre va a existir un poco, pero un poco más dejarle la autonomía, un rol más central de la autonomía y de alguna manera del autocontrol. Esto es visto como dos cuestiones opuestas o dos visiones opuestas, y se señala que los managers o los administradores normalmente tienen alguna de estas visiones metidas en su cabeza, y por lo tanto, y eso va a afectar cómo van a gestionar y la forma como van a liderar a sus equipos y el desempeño que van a poder obtener. Por otro lado, se plantean esta idea de los desajustes, porque a veces puede ser que algunos líderes tengan esta teoría X en la cabeza, pero resulta que las personas que trabajan tienen más bien la teoría Y, o viceversa. A veces puede haber un
un líder que puede pensar que las personas se tienen que autocontrolar o que se pueden supervisar más ligeramente o con mayor autonomía, pero resulta que las personas en realidad sí tienen un poco una visión de más desidia con respecto al trabajo, de más distancia, y dicen, bueno, ¿por qué me dejan solo? Si me dejan solo, bueno, hago un poco lo que quiero, y entonces ahí es donde se producen desajustes. Hay toda una literatura que después surge respecto a eso, pero son dos teorías muy importantes que hasta la fecha todavía se emplean y se reconocen. Ese es lo que vimos hasta atrás, ¿cierto? Diríamos que es la evolución más fundamental del pensamiento administrativo y de la gestión. Pero a partir de los 50, o sea, a fines de más o menos esta misma fecha que estamos hablando acá, surgen, voy a decirlo así, una cierta división, un cierto cambio en la disciplina de la administración. ¿En qué sentido? Que empiezan a aparecer autores y escritos que de alguna manera se fijan no solamente en la administración del día a día, en las gestiones que uno tiene que hacer para administrar tareas, grupos, que sea un capataz con un equipo de jornaleros, de trabajadores de la construcción, o no sé, el jefe de la carnicería con los carniceros, o no sé, el jefe de una agencia de banco con su equipo de trabajadores ahí del banco. No, surge también, empieza a reconocerse que las empresas a nivel macro, a nivel más grande, ¿cierto? Probablemente requieren también de maneras de organizarse y gestionarse con una visión más desde arriba, una visión más amplia, no sé si más desde arriba, pero más amplia al menos. Y a eso que se enfatiza en los 80, parte a partir de los 60. Esa última corriente son más como lo que se denomina hoy en día la administración estratégica, que es parte de la administración, pero generalmente tiene una visión más holística. Entonces, como mencionaba, a fines de los 50 hubo otros desarrollos, por ejemplo, uno de los autores muy importantes, a veces no se le menciona tanto, pero es muy relevante, que es Herbert Simon, y que tiene que ver con toda la ciencia de decisiones. Y él hizo muchos aportes, pero de los más importantes está a nivel individual, de las personas, de los agentes, de los gerentes, de los consumidores, etcétera, los trabajadores, considerarlos como personas que tienen una racionalidad limitada. Eso es muy importante porque en economía, y ustedes probablemente lo han visto, lo van a ver, se asume muchas veces que las personas nos comportamos racionalmente y por lo tanto tomamos decisiones maximizando, suponiendo que tenemos mucha capacidad de procesar información, que tenemos toda la información, etcétera. Y Herbert Simon dice, bueno, uno tiene limitaciones, uno no puede dedicarle todos los recursos a optimizar cada una de las decisiones, y producto de eso las decisiones no siempre son completamente racionales por estas limitaciones que nosotros tenemos, y es necesario incorporar ese supuesto o ese entendimiento a la hora de tratar de entender cómo funcionan las organizaciones y los gerentes. Otro aporte muy importante de Herbert Simon es, siguiendo con lo que se denomina el enfoque de sistema o la teoría de sistema, el considerar a las organizaciones como sistemas complejos. Y esto es muy importante porque si es que uno actúa sobre una organización, pero actúa sobre una parte de la organización, uno podría presuponer que, bueno, lo puede arreglar y todo está bien. Pero la verdad es que no es tan así. Es como cuando, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, por ejemplo, uno tiene un problema, qué sé yo, nervioso, y le dan, qué sé yo, unas pastillas para mejorar los nervios, pero eso le afecta el hígado o le afecta los riñones. Y eso es porque estamos interconectados. Entonces no somos separados, somos partes interconectadas, y por lo tanto intervenir en una parte afecta en la otra. Y porque eso es importante, porque uno no sabe a priori que todo lo que va a pasar. Igual como un médico tiene una cierta idea de que si le da cierta pastilla en general se va a mejorar y la va a tener que tomar por un cierto tiempo, y el efecto secundario no va a ser tan malo, pero por ejemplo en problemas nuevos, cuando hay enfermedades nuevas, uno tiene que dar a lo mejor remedios que están en prueba, que están en test, y que uno no sabe exactamente cuáles son las consecuencias. Y eso mismo pasa en las organizaciones. Pueden haber problemas nuevos y uno hace una intervención en una parte de la organización que necesitaba solucionarse, y se afecta en otra, y generando a veces incluso más problemas del problema original. Eso un poco tiene que ver con la visión sistémica que creo muy relevante para efectos de entender a las organizaciones.
Junto con eso, bueno, de hecho Katz y Kahn ahondan sobre eso, hacen un planteamiento respecto a las organizaciones como sistemas abiertos y plantean ellos qué tipo de subsistemas, o sea, qué cosas tendrían que estar dentro de la organización para que una organización sea viable en el tiempo. Posteriormente, o en esa misma época, ¿cierto? Hay dos autores muy importantes, Drucker, Peter Drucker, probablemente uno de los mayores pensadores en el área de administración moderno, digamos de los 50 en adelante, y que él hace varias contribuciones, pero es uno de los que busca sistematizar el conocimiento que existe, o sea, no solamente agarrar de alguna manera lo que existía de la administración científica y de estos principios como ingenieriles, las cosas de Fayol, las cosas que aparecieron con las relaciones humanas, y también varios estudios que existen respecto de la práctica real de la organización y la administración. Hay muchos estudios históricos, hay un autor que se llama Chester Barnard y otros que estudiaron la evolución de las compañías. Bueno, Drucker trata de sintetizar esa información y se da cuenta de que el trabajo del manager es un trabajo un poquito distinto que el trabajo común y silvestre, y él trata de identificar eso, de cuáles son las tareas, un poco siguiendo también con esto de Fayol de las tareas del administrador o del proceso administrativo. Él trata de identificar eso de modo de entender un poco mejor cómo funciona la organización en un todo, ¿no? En esa misma dirección, Selznick, que la verdad tiene muchos escritos, pero uno muy relevante para el área de administración, es un sociólogo, es el tema del liderazgo en la administración. Entonces, pero liderazgo en un sentido amplio, liderazgo en el sentido de casi como de estadista, ¿cierto? El líder como estadista, como aquel que le da valor, aquel que le da propósito a una organización, aquel que de alguna manera le transmite ciertos valores y creencias al resto de la organización y que le da energía, una cierta ambición para seguir trabajando y enfrentando los duros problemas que enfrentan las organizaciones, tanto con el entorno como incluso la integración interna, y también en una búsqueda de tratar de identificar cuáles son las fuentes de su identidad, pero también cuáles son las fuentes de alguna manera de su valor, o sea, de lo que hacen distinto al resto y que lo hacen valorable por la sociedad y relevante. De alguna manera, Selznick en ese libro del año 57 hace una contribución muy importante al desarrollo de la administración, tanto desde el punto de vista del trabajo del manager, pero también desde el punto de vista de la administración estratégica y su rol en la sociedad, de por qué se justifican las organizaciones y las empresas en la sociedad, cosa que también en este libro del 54 de Drucker también habla, por ejemplo, del propósito, uno de los primeros en hablar respecto al propósito y de cómo las organizaciones tienen que de alguna manera satisfacer necesidades de los clientes y de la sociedad. Siguiendo con el tema de estratégico en la escuela de Harvard, una muy importante y otras relacionadas a ella, se había desarrollado en los años 50 y 60 justamente para resolver este problema de cómo los administradores generales de las compañías, los gerentes generales, cómo pueden administrar una compañía tan grande, y parecían que muchas de las prácticas administrativas, de los principios que se habían identificado previamente, servían pero más bien al nivel individual y a veces no ayudaban esas herramientas para dar una película más completa de la organización y cómo podían funcionar. Entonces ellos, ahí a partir de la escuela del Business Policy, de la política de negocios, que así se llamaba, que era un curso que se hacía normalmente al finalizar los programas de maestría de administración o de los MBA, que buscaba integrar las distintas áreas funcionales, y además áreas funcionales son las áreas específicas de funcionamiento de la organización, como marketing, como finanzas, como operaciones, etc. Y entonces buscaban de alguna manera integrar eso en lo que se llamó el Business Policy. Y ahí empezó a aparecer la disciplina estratégica, o de la administración estratégica, o la planificación estratégica, como se denominó en esa época. Y él plantea uno de los modelos más usados, que es básicamente en estrategia, que es básicamente que las empresas tienen que de alguna manera tratar de identificar qué es lo que pasa en el entorno, cuáles son las oportunidades y amenazas, y después hacer como una introspección interior y ver cuáles son las cosas positivas y las fortalezas y eventualmente algunas debilidades que pueda tener, y tienen que tratar de buscar un match, tienen que ver, bueno, de las cosas que yo sé hacer bien, cuáles de alguna manera son más relevantes para esas oportunidades que yo he identificado en el mercado. Y esa escuela es la escuela de ajuste, así se llama en estrategia, el esquema o el modelo que más se utilizó y que probablemente alguno de ustedes ha escuchado, ¿cierto? El modelo del FODA, o el esquema del FODA, ¿cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y que en inglés es SWOT.
¿cierto? Bueno, junto con eso, en los años, a fines de los 70, y siguiendo un poco con esta idea de que las empresas, lo que había planteado Drucker y Selznick, de que las empresas tienen un rol en la sociedad, un rol más allá de solamente de alguna manera hacer un producto, sino que es hacer un producto pero para satisfacer ciertas necesidades de ciertos clientes, pero ahí aparecen o empiezan a aparecer a partir de los 50, ¿cierto? La idea de que las empresas además tienen que justificarse en la sociedad más allá de los clientes. Si bien los clientes son muy relevantes porque son los que finalmente pagan o de alguna manera privilegian una organización, ¿cierto? Y le pagan por su servicio o producto, de alguna manera las familias de esos consumidores o los entornos de esos consumidores también tienen que verse, ojalá, beneficiados y no de alguna manera damnificados, ¿cierto? Y ahí aparecen los conceptos de responsabilidad social de empresarial. Fíjense, en los años 70, uno pensaría que es más nuevo, pero no, lleva bastante tiempo, no fue muy popular, sí, pero ya se venía discutiendo de los 50 en adelante, desde un punto de vista más filosófico. De hecho, Milton Friedman, ¿cierto?, también lo plantea, digamos, en su escrito de economía respecto a cuál es el rol de las empresas en la sociedad. Bueno, y Carroll plantea una pirámide de responsabilidades que van de las más obvias o económicas o simples hasta aquellas más altruistas que tienen que ver casi con tratar de beneficiar a la sociedad más que a la propia empresa. En la parte baja agrupé ahí algunas teorías que son relevantes, puse los dos que vienen desde el área económica. Esas son probablemente las dos teorías que han influido más en el pensamiento administrativo que vienen desde la economía, digamos, aparte de la teoría neoclásica, de la teoría de la firma, pero estas dos son probablemente las más relevantes. Una es la que se denomina teoría de agencia, los autores más citados probablemente son Jensen y Meckling, y en términos simples las dos tienen dos aportes muy importantes. Uno, el considerar a las empresas como nexos de contratos, o sea, el ver que una empresa en el fondo son muchos proveedores que se juntan y que se interactúan a través de ciertos precios que se establecen entre estos actores. Si los actores están fuera de la empresa, bueno, hay una transacción hacia afuera, pero si los actores están dentro, o sea, son contratados, por ejemplo, si a mí me contratan en una empresa como, que sea, gerente de marketing, o me contratan como un analista de operaciones, bueno, yo tengo un contrato implícito con el resto con la empresa, digamos, ¿cierto?, para hacer cierto trabajo a cambio de una cierta remuneración. Y eso ocurre en general, ¿ya? Entonces, y como en todo contrato, existen riesgos porque no siempre se cumplen los contratos. Entonces, un punto importante es que dado que las firmas son nexos de contrato, una de las tareas del manager es tratar de que esos contratos se cumplan anticipándose de hacer contratos que tengan las características tales de que sean ojalá lo menos complicados de hacerlos cumplir, ¿cierto? O a priori. Y lo otro que está relacionado con lo que veíamos recién es que los agentes, los decisores, los actores, o sea, el trabajador, el gerente, el proveedor, todos tenemos de alguna manera nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos. Y no siempre son los mismos que los de los otros agentes. Y por lo tanto, mis incentivos a veces van a hacer a comportarme de una cierta manera y no necesariamente de la manera que yo debiera hacerlo de acuerdo al contrato o de acuerdo a lo que debiera hacerse en general. Entonces, el tema de considerar los incentivos para lograr que las personas de alguna manera hagan los comportamientos o se comporten de la manera que es la deseada, es algo que aparece muy fuerte y que se ha tomado mucho en la literatura de management, en todo lo que es el management en el último tiempo. Otra teoría muy importante que también viene de la economía es el tema de los costos de transacción, y Williamson, que toma un trabajo original de Coase de los años 30, pero que lo hace más popular para el área de administración, ¿cierto? Es esto de plantear de que las organizaciones surgen y se expanden en parte en la medida que economizan costos. Es decir, si es que las transacciones son más fáciles de organizarse a través de una empresa, ¿cierto?, entonces va a surgir la organización. Si por alguna razón los mercados fueran tan eficientes que no fuera necesario y que cada uno pudiera coordinar sus cosas en el mercado, entonces las organizaciones no existirían.
en el extremo, supongamos que yo necesito unas zapatillas para jugar tenis, ¿cierto? Si el mercado fuera tan eficiente que yo pudiera contratar a todos los distintos, contratar qué sé yo, la tela, la goma, los que van a coser, etcétera, los que van a confeccionar, y yo pudiera hacerlo de manera casi online, sin ningún problema, etcétera, y contratar a todo esto, casi que no se justificaría una empresa. Pero como sabemos, ahí hay una coordinación muy grande, el buscar la información, etcétera, que hace que si yo me especializo, yo concentro toda esta información y concentro todas estas transacciones que se hagan al interior de una empresa, que de alguna manera están unidas y coordinadas más fácilmente, hay un beneficio a la organización. Y es por eso que surgen las organizaciones y eventualmente crecen, ¿cierto? En la medida que yo pueda absorber otras, o sea, hacer otro tipo de operaciones al interior de la organización que salen más baratas que hacerlas en el mercado, la organización tiene un tamaño mayor. Arriba aparece este libro de In Search of Excellence, en búsqueda de la excelencia, de Peters y Waterman, que si bien ellos no son de la industria académica propiamente tal, pero ese libro tuvo mucho impacto en los años 80 reintroduce, porque siempre ha existido, de hecho Selznick lo planteó y otros autores también lo plantearon, Shane y otros, el tema de la cultura, ¿cierto? El rol, que si ustedes se fijan, la cultura pero no solamente del país, sino que la cultura a nivel de la organización. Obviamente que la cultura de la organización de alguna manera se nutre de la cultura del país, es decir, una organización china tiene la cultura china, una organización chilena de alguna manera incluye la organización chilena. Pero si yo hiciera una organización en Colombia y supongamos que la mayoría de los trabajadores que trabajan en esa organización son, voy a decirlo así, chilenos, obviamente que es muy probable que esa organización, si bien está en Colombia, va a tomar parte de las costumbres y las creencias que llevan los trabajadores chilenos. Imagínense que fuera una organización china en Colombia, ¿cierto? Obviamente sería probablemente más distante incluso la cultura, porque la cultura china es menos parecida a la colombiana que la nuestra, que la chilena. Entonces, el tema de la cultura del país y la cultura al interior de la organización aparece como un factor relevado por ellos, y ellos dicen en el fondo que los managers tienen que preocuparse del fenómeno cultural y tienen que tratar de infundir esos valores o descartar valores que vayan en contra del desempeño o de la excelencia. Bueno, después de eso, o alrededor de esa misma época, aparece probablemente uno de los autores más citados y uno de los trabajos más importantes en el área de administración y en particular en el área de estrategia, son los trabajos de Porter sobre estrategia competitiva, análisis de la industria y ventaja competitiva, ¿cierto? Él plantea de alguna manera la idea de que uno tiene que analizar el entorno en que está, el entorno económico en que está, de la industria en que está, y en función de eso es muy probable que uno tenga mayores potencialidades de sacar rentabilidad o no. O sea, si uno está compitiendo en una industria que hay mucha competencia, obviamente que la posibilidad de ganar ahí o de ser rentable es menor que si yo estoy vendiendo Coca-Cola en el desierto, ¿cierto? Si yo soy el único que vende agua en el desierto, probablemente mucha gente, va a haber demanda, pero además va a haber muy pocos competidores y que yo soy el único, y entonces yo voy a tener poca competencia y voy a tener mayor rentabilidad. A eso lo suma, obviamente, a analizar las cosas que hace la empresa o que tiene como potencial internamente, y lo que llama la fuente de la ventaja competitiva. Y él plantea que las organizaciones además tienen que elegir un cierto camino para competir, no pueden elegir múltiples caminos, es mejor que elijan algunos. Y él plantea las tres famosas estrategias genéricas, que son básicamente la estrategia de liderazgo en costo, o sea, ser el que tiene los costos más bajos, la estrategia de diferenciación, el de ofrecer un valor único, distinto a los consumidores respecto a los competidores, o la estrategia de focalización o de alta segmentación, que es dedicarme enfocarme en un segmento muy específico, en un grupo muy específico de consumidores o mercados, ¿cierto? De modo de tratar de satisfacerlo a ellos de la mejor manera posible. Él plantea de que probablemente las habilidades necesarias para cada uno de estos tres tipos de estrategias son distintos, y por lo tanto en promedio a las empresas les conviene como elegir alguna de estas estrategias genéricas para ser exitosos en el mercado.
Bueno, en paralelo y siguiendo con la literatura de Carroll y la responsabilidad social empresarial y un foco en el entorno, aparece la teoría de stakeholders, que ahora es muy famosa o muy usada producto del aumento del tema de la sostenibilidad o del énfasis en la sostenibilidad. Bueno, en los años 80 aparece Freeman con su estrategia de stakeholders y él plantea, ¿cierto?, cómo es necesario, toda esta actividad de administración son necesarias de hacer. Entonces, Freeman plantea que las empresas tienen que conocer cuáles son sus stakeholders, que las empresas enfrentan múltiples stakeholders, stakeholders que algunos que son internos, como los trabajadores, como los gerentes, etcétera, que tienen sus propios intereses, están los consumidores, y otros que son un poco más externos a la organización, no tienen que ver tanto con la organización, por ejemplo, reguladores, ONGs, a la sociedad como un todo, que pueden afectar el funcionamiento de la organización, y las empresas tienen que estar, tienen que conocer esto, porque estos cambios que pasan en los otros stakeholders van a afectar a estos stakeholders más directos, y además a veces hay pugnas entre estos grupos de interés, y si bien alguien podría decir, bueno, pero eso es externo, no tiene tanto que ver con la empresa, en la práctica sí tiene una implicancia y en el mediano plazo, y sobre todo si es que uno está preocupado de hacer un impacto positivo en la sociedad y tener sostenibilidad como empresa, es importante considerarlo. Bueno, junto con eso aparece en el año 85 como quizás una respuesta, un complemento a Porter en general los enfoques económicos. Aparece lo que se denominó la teoría o el enfoque de la firma basada en los recursos y que derivó el enfoque basado en las capacidades y que básicamente dice que las empresas pueden ser vistas como conjuntos de recursos o capacidades, ¿cierto? Las empresas desarrollan capacidades a través del aprendizaje, de la repetición, de ciertas rutinas y procesos, y además de los activos que han adquirido en el tiempo, y aquellos que te cumplen con ciertas características, que sean como más valiosos, más escasos, más difíciles de imitar, son aquellos que van a ser la base de la ventaja competitiva. Entonces, si bien Porter pone un énfasis un poco mayor en el entorno, en el exterior, para explicar la rentabilidad de las empresas, Barney y otros TIS y otros autores, ¿cierto?, sugieren de que es importante, muy importante revisar cuáles son las características internas de la organización y cómo de alguna manera hacer las inversiones necesarias a través de la estrategia para lograr que la organización sea más competitiva en el mediano plazo. Finalmente, aprovechamos de mencionar a Henry Mintzberg, la verdad que aparece al final, pero sus aportes van desde los años 80 en adelante, en paralelo, ¿cierto? Pero uno de sus últimos libros, que ha tenido mucha influencia, ha tenido dos con mucha influencia, pero uno que tiene que ver con la estructura y el diseño de las organizaciones, y otro más reciente, digamos, del 2010, o 2009, perdón, y varios otros que han seguido después, que tienen que ver con lo que él denomina managing, o sea, con lo que administrar de alguna manera, el proceso de administrar, y él habla de las distintas tareas de los planos de la administración, que los administradores trabajan en distintos planos, y que la ejecución de la estrategia o de los planes de alguna manera de una organización, por lo tanto el trabajo del manager, el de implementar, de ejecutar, es muy complejo, requiere de múltiples habilidades, y reconoce de alguna manera esa complejidad, y entiende que parte puede desarrollarse a través del entrenamiento, a través de alguna manera de la capacitación, del entregarle herramientas, del estudio, sin duda, pero hay otra parte importante del desarrollo del manager que se hace ejercitando o en la práctica, ¿cierto? Y por lo tanto promueve una idea un poquito más amplia, más humana, pero también más amplia del manager, y que no es solamente un analista, no es solamente alguien que conceptualmente o analíticamente puede identificar un problema y puede encontrar una solución óptima. Ese es un analista. El manager es más que eso. El manager tiene que planear y identificar cómo va a actuar y cómo va a actuar a través de otros o con otras personas.
¿cierto? Y eso involucra de alguna manera movilizar a otra gente y por lo tanto el trabajo es bastante más amplio y entender el managing solamente como análisis o como un conjunto de herramientas de optimización es un poco al menos chato o quizá un poco limitado. Bueno, hemos visto rápidamente los principales autores del pensamiento administrativo, del management en general, en el último siglo y medio. Vamos a ver varios de estos temas van a repetirse probablemente en algunas de las materias que ustedes vean en sus programas o incluso en este curso en particular. Así que, bueno, este es como una pequeña síntesis común para que ustedes se vayan sintonizando con algunos de los conceptos y que entiendan de alguna manera cuál ha sido la evolución del desarrollo en esta disciplina tan importante para nuestra organización y para nuestros países. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.